Qué gusto saludarle, estamos en este programa a fondo. Una vez más vamos a tratar el tema de esta propuesta de reforma hacendaria que hace el gobierno federal, el presidente Enrique Peña Nieto, a los diputados, a los senadores para que aprueben, para que analicen esta propuesta hacendaria que ha levantado algunas reacciones y que hoy desde luego vamos a tratar ampliamente con el presidente del Colegio de Contadores Públicos de México y que nos acompaña esta noche, el contador público certificado José Becil Bardagüil, y que le doy la bienvenida. Contador, bienvenido, muchas gracias. Raúl, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Acompañarnos. A ver, un primer vistazo para las personas que nos ven a lo largo y ancho de la República Mexicana a través de esta señal. ¿Qué es lo que a ustedes en especial tienen de una visión general de esta propuesta? Yo considero y consideramos dentro del grupo que es una propuesta meramente recaudatoria. Nosotros esperábamos una reforma hacendaria, una reforma económica, que realmente tuviéramos nosotros la posibilidad de ver un desarrollo económico de nuestro país. Ha sido una iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal en el cual fue para nosotros sorpresivo. Tenemos ahora el problema de que no, para nuestro criterio, no solamente no motiva, sino al contrario, se pierde esa atracción de poder invertir y desmotiva la inversión en nuestro país a nivel extranjero y pudiera llegar a criterio de nosotros, inclusive a traer como consecuencia mayor evasión fiscal. O sea, efectos contrarios a lo que se esperaba. Sí. Ellos tienen razones poderosas de costos impositivos que se van hacia otros países y que realmente las utilidades no se quedan en México. Está justificado, pero a fin de cuentas yo creo que es fiscalización y la determinación de las leyes a nivel mundial. Tenemos nosotros la participación en la OCDE y los lineamientos que se siguen. México se ha incorporado desde el año de 1990, 94, por ahí, en donde poco a poco hemos ido evolucionando en materia fiscal. Sin embargo, tenemos ese ánimo de tener tasas bajas y traer a la inversión extranjera con seguridad jurídica. Claro. Con esta reforma fiscal se incrementan las tasas, se limitan más las deducciones, se incrementa la generalidad de la aplicación de las leyes, olvidando algunos sectores específicos que necesitan el apoyo fiscal para poderse desarrollar, y con eso la inversión extranjera también se ve limitada. Claro. En un principio se hablaba que esta reforma traería un elemento fundamental, según algunos especialistas, que era un impuesto al consumo generalizado, ¿sí? Por lo menos se decía que así venía. De repente, llega otra cosa completamente diferente. ¿Ustedes qué piensan de un impuesto al consumo generalizado? Creemos que es la base del desarrollo de la economía. Consideramos que dejar un impuesto sobre la renta bajo para que la gente con su capacidad de desarrollo dentro de la economía lo pueda realizar a tasas bajas propicia primero el ahorro y propicia el desarrollo de más industrias. El gravar el consumo lo que trae es que va a pagar impuesto o más impuesto realmente el que más consuma. Si dentro de esa propuesta al consumo se buscara el ahorro también, no habría la causación del impuesto, pero el ahorro también trae como consecuencia un apoyo a la economía nacional. Las tasas bajas en impuesto a la renta nos hacen más competitivos a nivel internacional y eso haría realmente que el interés de las empresas extranjeras nos dieran la oportunidad de recibirlos aquí en México con unas tasas cómodas para ellas, para que posteriormente, después de el retiro o la distribución de las utilidades, pudieran, sin importar, llevar las utilidades quizás a sus países, pero están generando consumo en México, están generando fuentes de empleo, claro, están generando capacidad de riqueza, se está moviendo la economía satélite alrededor de, valga la redundancia, alrededor de todas estas industrias y empresas, que todo ello trae como beneficio el crecimiento de nuestra población. Se ha criticado mucho que gravar el consumo afecta a las clases muy bajas. Ese es el argumento que dice Hacienda. Pero en determinado momento, si nosotros vemos que la clase baja, pudiéndolo demostrar a través de seguro social, a través de la falta de seguro social,
a través de las identificaciones personales que pudieran llegar a tener, entonces el gobierno podría inclusive reembolsarles el equivalente a un mínimo de salarios. Podría ser 2, 3 salarios mínimos que se supone fuera el impuesto que ellos pagaran a través del consumo. De esa forma se les reembolsa y no es que sea la redistribución, simplemente es devolverles una capacidad que no tienen ellos de contribuir y eso lo haría definitivamente más plano. Daría la posibilidad que a través del consumo fuera realmente como se recaudara. Claro. Ahora, ¿ustedes ven en esta propuesta de reforma hacendaria algo que motive a que el informal o el que está en la economía informal se pase a la economía formal? ¿Ven algo? El problema del informal, primero es la cultura de no tener esa posición de pagar el impuesto. Cuando yo le diga, oye, vente, te invito a que de lo que ganes me des una partecita, pues lo primero va a decir, espérame, yo estoy muy cómodo. ¿Para qué me obligas? Hay sí efectivamente un capítulo que propone el Ejecutivo en donde paulatinamente en 6 años puede llegar a incorporarse al régimen de pago voluntario. Llegar a las tasas de 28, 30 o 32 de ICR en forma paulatina, en 6 años o 5 años. De hecho, lo que hacen es una condonación el primer año del 100%, luego 90, luego 70 y va bajando hasta llegar al 100%. Pero esa parte, ok, yo me inscribo el primer año, el segundo ya me obligo y voy a empezar a tener obligaciones que antes no tenía. La economía informal, bueno, desde luego sus productos también los traen con ahorro, los traen posiblemente con aspectos piratas, en donde tampoco están acostumbrados al pago del impuesto. Yo creo que más que hacer que exista la conciencia del pago del impuesto a través de una reforma tributaria, debería ser una aceleración por parte del SAT y una formalidad para aumentar la capacidad de fiscalización, que también esta reforma fiscal no trae como consecuencia mayor incremento en la fiscalización. Le quitan el dictamen a los contribuyentes, propiciando inseguridad jurídica que les daba el que un contador público los dictaminara. Se abre un buzón electrónico que quizá en teoría y en principio puede ser bueno, habrá que ver las reglas que se emiten, pero si va a generar notificaciones automáticas por no haberse abierto ese correo, pues entonces también trae otra inseguridad jurídica. Claro, a ver, ¿eso cómo va a funcionar? De acuerdo a esta propuesta es que va a haber de alguna forma información que el SAT nos pueda dirigir a Raúl Frías, por ejemplo, y si yo no chequé ese buzón o ese correo, ellos se dan por enterados de que yo ya estoy enterado. Sí, de hecho, nosotros tenemos dentro de la parte jurídica, existe la notificación de las resoluciones o de los requerimientos. Este buzón va a ser las veces de notificador y del plazo de la notificación para que surta efectos, lo cual dice que el buzón es un buzón habilitado con una clave de acceso del contribuyente en donde la Secretaría, el SAT, va a hacer la notificación a través de ese buzón y al tercer día, si el SAT no recibe comunicación de que fue abierto ese buzón, se da por notificada el requerimiento. Desde luego aquí lo que vemos es quiénes tienen las claves de acceso. Y si es una sola persona porque es el contribuyente, pues entonces tenemos el problema principal de que la persona puede irse de vacaciones. Y supuestamente el elemento de las vacaciones es desconectarte, estar fuera de toda tu actividad para que en verdad puedas descansar. Sí, pero esto no te lo va a permitir. Tendrías que estar checando tu buzón. Tenemos actualmente el correo electrónico que se da. Sí, también tienen razón en esta parte, que a veces la gente que recibe los correos se va de la empresa, eran los correos personales, cambian de correo y esta parte es la que queda débil y por eso se crea el buzón. No es mala, no se me hace mala la idea del buzón, pero no para efecto de que surta efectos jurídicos. Bien, hay un tema que especialmente le preocupa a la gente que nos ve esta noche, contador José Becil, el tema del IVA. Concretamente a colegiaturas. ¿Sí? Este es un tema que dicen es que fue de las cosas que se lanzaron de más para luego darle para atrás. Pero, ¿cómo la ve usted? ¿Será así? Bueno, vamos, sí, perdón la sonrisa, pero es un tema global de una reforma fiscal, con todo respeto para los que le hicieron absurda desde mi punto de vista. El IVA crece en 1,000 millones de pesos nada más. Aún
con la frontera, aún con las maquiladoras, con las colegiaturas, con la casa habitación. Realmente lo que esperan recaudar a través del IVA es nada. 1,000 millones. Sí, y lo podemos ver en la Ley de Ingresos de la Federación. Sin embargo, si nos vamos al aspecto de la Ley del Impuesto a la Renta, suben 220,000 millones de pesos. ¿A través de qué? De incrementar la tasa del impuesto y bajar las deducciones, entre otras las deducciones personales. Cuando a mí me hablan de incrementar la colegiatura, según datos que nos proporcionaron que no los creo, dicen que solamente el 10% de la población estudia en universidades y escuelas privadas. Entonces, esa clase, que es la que está pagando las colegiaturas, pues se ve disminuido en su ingreso personal y se le va incrementado en lo que corresponde un gasto como es la colegiatura. Sí, porque los que tenemos a los hijos en escuelas particulares le estamos quitando en cierta forma un peso muy importante al Estado, que tendría la responsabilidad de darle educación gratuita a todos. Pero bueno, esto tendrá repercusiones. Es correcto. Por otra parte, si hablamos de esa misma familia y nos vamos a ver que graban la casa habitación, tanto en su adquisición, en la hipoteca o en la renta, pues entonces ¿hasta dónde va a bajar mi poder adquisitivo? ¿Hasta dónde va a bajar mi desarrollo personal? Y por eso cuando hablábamos en un principio de lo que era el impuesto al consumo, sí, de acuerdo, pero déjame una tasa en donde yo tenga capacidad económica para no bajar mi nivel de vida. El desarrollo de vida y sustentabilidad que tiene el ser humano en su derecho, y para eso es la creación y el mantenimiento del gobierno, es para crearme bienestar, no angustia. Y por eso, al yo perder mi capacidad económica de consumo ante las necesidades de mi familia, puede llegar a propiciar una mayor evasión fiscal. Claro. El tema del IVA, ustedes que ya han estado platicando con los legisladores, ¿pasa o no pasa a colegiaturas? O sea, ¿qué dicen los diputados, los senadores? Pues la manifestación cerrada y abierta ha sido que no pasa. En realidad tenemos varias circunstancias, tenemos un pacto por México firmado por los partidos políticos que habrá que ver dentro del contenido y los acuerdos políticos hasta qué punto están dispuestos a respetar esta reforma tributaria, que yo lo que vería es, pero es aspecto personal, que no debiera de pasar toda la reforma, que debería de proponerse otra circunstancia y sí, que se busquen, pero que se busquen ampliando la base. Todos los argumentos que han dado los diputados y senadores ha sido que no pasará, cuando menos con los que hemos estado platicando nosotros, y que no tiene el fundamento específico para pasar y tendrá que quitarse. Esto pues no, sabemos que es válido hasta que el dictamen de ambas cámaras sea definitivo. Bien, ahora en el tema del IVA a renta, que ya lo tocaba usted, del IVA a la compraventa de bienes inmuebles y desde luego el tema de los créditos, que me preguntan a mí muchas personas, oye, ¿se incluye en esto el tema del IVA a créditos aunque ya estén de alguna forma adquiridos? ¿Por qué no me respondo luego de la pausa comercial? Estamos en el programa a fondo, estamos desde luego en este programa especial platicando con los diferentes sectores, con quienes de alguna forma se han empapado y están cabildeando con los legisladores, senadores, diputados, porque hay cosas que pueden, de acuerdo a lo que hemos escuchado de parte de los expertos, puede haber repercusiones en contra incluso del beneficio, que es lo que supuestamente se buscaría a través de esta reforma hacendaria. Permítanos hacer una pausa, regresamos de inmediato. Estamos a fondo platicando con diferentes sectores, con diferentes áreas de la industria, del comercio, y escuchando lo que piensan de esto. Todos están haciendo su trabajo, entiendo que están cabildeando en la Cámara de Senadores, están cabildeando con los diputados, que finalmente serán ellos los que decidan si sí y cómo.
pasará esto, ¿sí? Nos quedamos con el tema de la vivienda. ¿Esto cómo impacta a una familia? Los muchachos jóvenes que están recién casados, que están pues con la aspiración natural de poder adquirir una casita, un departamento, pues esto lo hace de alguna forma un poquito más complicado esto. ¿Cómo lo ven? Definitivamente el causar con IVA la vivienda, pues es un incremento automático del 16%. Si hablamos de la adquisición de los inmuebles, vamos a hablar, y permítanme decir, del inmueble nuevo. ¿Por qué hago la distinción? Porque el inmueble nuevo, quien va construyendo, sus insumos van causando IVA. Lo puede recuperar del IVA que va a cobrar y simplemente lo único que se va a pagar va a ser el valor agregado de la construcción o también aquellos costos, como es la mano de obra, que no consumen el IVA. Sí es un impacto un poquito más alto, quizá no tan fuerte, no llega a ser el 16% por los acreditamientos que las mismas constructoras pudieran tener. Y a esas les llamaríamos las viviendas nuevas. ¿Qué pasa ya en las viviendas entre particulares? Donde yo no puedo acreditar el IVA de los arreglos o mejoras que yo le haya puesto a mi propiedad y que sí al momento de venderla debe de llevar un IVA ya incluido. Ese IVA, ¿quién lo va a pagar? ¿El que compra o lo va a absorber el que vende? Porque ahí va en función de la oferta y la demanda, claro, ¿sí? Y de las condiciones de negociación. Desde luego, el fisco no se preocupa por la recaudación porque va a tener que ser retenida por el notario. Entonces, él tiene su recaudación de ese 10%, pero automáticamente o le incrementa el 16% o le reduce en el precio de venta el 16%. Si nos vamos a las hipotecas, pues yo ya adquirí una casa 16% más cara. Mi crédito hipotecario, el simple crédito del capital ya incluye el IVA en el diferimiento o en el plazo que me dé la financiera para efecto de poderla adquirir. Lo que causa IVA ahora es el interés que me van a cobrar por la hipoteca. El interés, no sobre, no sobre los No saldos. es la mensualidad. Correcto. La mensualidad es el crédito, es el capital. Y acordémonos que el IVA, en su nombre lo lleva, lo que grava es el valor agregado. Correcto. En este caso es dinero contra dinero, el dinero no causa IVA, lo que causa es el interés, que sí va a llevar ese 16%. De la pregunta que me hacías, alguien que ya tiene el crédito hipotecario, que lo trae desde hace años. Ya pagó 5 años y le faltan 10 para o terminar. 25 a lo mejor, si lo hizo a 30 años. Las leyes son a partir de la vigencia en que se publica el diario oficial o en la fecha que se indica. De tal forma, si esta reforma fiscal pasa, en estas condiciones se supone que entraría en vigor el 1 de enero. A partir del 1 de enero, los pagos de intereses que se hagan sobre la hipoteca causados a partir de ese momento son los que gravan el impuesto. Cuando hablamos de retroactividad es cuando se dice, bueno, y los que pagaste anteriormente me lo tienes que pagar, ahí sería retroactivo, pero eso no lo contiene la reforma. Eso es lo que se paga de ahí en adelante. En la renta, automáticamente la renta del mes de enero, si se paga por adelantado, es decir, dentro de los 5 primeros días, 10 primeros días, ya tiene que causar el IVA. ¿Qué pasa con los jóvenes? Los jóvenes que se van desarrollando, como quiera van a ir acostumbrándose a los costos que vayan encontrando. No traen la rutina del pago, no traen la obligación, se están desarrollando, tendrán que medir su capacidad económica sobre algo que ahora les va a costar un poquito más caro. Yo creo que me iría yo más a la reflexión de los que ya tienen un poco más de edad, de los que ya tienen una familia formada, de los que ya tienen la obligación adquirida, en la cual el poder adquisitivo de su propio trabajo, sin hablar de incrementos de salarios, automáticamente se vuelve menor. Y a ellos automáticamente les sube la renta de su casa habitación, viendo que es una necesidad de contar con casa habitación, sea el estatus que sea alto, medio o bajo, y nuevamente el impacto va sobre la clase media. La clase media que va a pagar colegiaturas con IVA, que ya lo vimos, y ahora una renta que hay que ver el porcentaje de esa renta que representa sus gastos. Si no logra con su poder adquisitivo mantener ese nivel de gasto que tenía, se va a ver necesitado a bajar de estatus y buscar en otros lugares o empezar a fallar, en términos generales. Ahora, el tema del ICR.
Sí, el aumento del ICR a los ya cautivos, ¿no? Que ese es el tema. Otra vez sobre los mismos, otra vez a recargarse sobre los que ya estamos cautivos y no se ve esa parte que ya hablábamos, que esté fomentando el que se pase de la informalidad a la formalidad. ¿El ICR qué impacto va a tener? Bueno, el ISR se vuelve una herramienta agresiva. ¿Y por qué agresiva? Primero, la tasa del impuesto se mantiene para personas morales al 30%, para personas físicas al 32%. Hasta ahí diríamos, bueno, la repercusión directa va sobre la persona física con 2 puntos adicionales. Pero ahí no para la cosa. En el momento que se hace la distribución de los dividendos, en ese momento la empresa se ve obligada a pagar, no digo a retener, a pagar un 10% más. ¿Y cuál es la diferencia entre pagar y retener? Que el socio, cuando hace su declaración de impuestos anual, tiene el derecho a calcular un impuesto y a acreditar lo que le retuvieron. En ese caso, este 10% es adicional que se le causa a las empresas y no a la persona física. De tal forma que si hablamos de un 30%, al momento que le llegue el dinero al socio, se convierte en un 40%. Si vemos el efecto de la obligatoriedad de la PTU, entonces tendríamos que agregar estos costos impositivos. Desde luego aquí no es por la ley del impuesto a la renta, sino por el efecto de la ley federal de trabajo, en donde hay que pagar la participación de las utilidades a los trabajadores de un 10% más, que haciéndose deducible se convierte en un 7%. ¿Cuál es el costo final para las empresas? El 47%. Ah, caray. Yo quisiera ver a nivel mundial para quién es atractivo venir a invertir en México. Ahora, con el límite de la deducibilidad de los gastos o erogaciones que nosotros tenemos, al no poder hacer deducible los gastos que muchas veces sí son para las empresas, entonces hay una discrepancia muy grande, o puede haber una discrepancia muy grande entre la utilidad financiera y la utilidad fiscal. Haciendo un análisis, y me voy a permitir, si tú me lo permites, entrar al sector social de la economía social, Sí, desde luego. en donde, entre otras, y no hablo de las empresas evasoras, hablo de la realidad en México, de las cooperativas de producción, en donde hemos estado trabajando también con los diputados, y les hemos hecho ver que este tipo de empresas y las del sector agropecuario son empresas que normalmente se agrupan los propios trabajadores que no tienen la capacidad económica para poder llevar a cabo las funciones y la reinversión dentro de sus empresas con capitales. Y lo que buscan este tipo de empresas es su bienestar social. Ante esta situación, si habláramos de un 15% de utilidad financiera, antes de las obligaciones de la Ley General de Sociedades Cooperativas, les obligan a crear una serie de reservas para bienestar de la comunidad que le llaman previsión social. Esta previsión social a lo mejor es del 10%, lo que les llevaría a una utilidad neta del 5%. Pero hay otro concepto dentro de la ley del impuesto sobre la renta, de 2 conceptos. Uno de ellos habla que los pagos entre partes relacionadas, sea en México o sea en el extranjero, cuando la parte relacionada tenga una tasa impositiva menor al 75% de lo que es la tasa impositiva, bueno, no la tasa, ese es el cambio, ahora es el impuesto menor a la que hay en México, entonces la erogación será no deducible. ¿Qué pasa con todas estas entidades? Y ya me voy aquí a la economía general, Sí. en donde tienen fundaciones, en donde tienen escuelas, en donde tienen una serie de entidades en las que se va a causar una erogación, el gasto será no deducible. De tal forma que si regresamos a estas entidades del sector social de la economía, el impuesto puede llegar a ser hasta del 75% de la utilidad financiera. Y si nos vamos al sector agropecuario, en donde existe mucha problemática para la comprobación de las deducciones, entonces el impuesto puede llegar a ser hasta el 120% de la utilidad financiera. Entonces, yo creo que sí trae una repercusión muy fuerte, en donde, si bien me dicen que el YETU que se elimina se está incorporando a través de la no deducibilidad de ciertas prestaciones exentas de la previsión social, no se han puesto a ver que están incorporando al régimen general sectores específicos en donde se les daba el apoyo total y absoluto para que las utilidades las difirieran hasta que el dinero le llegara al socio. Son entidades que siempre han contribuido cuando se les hace la retención.
y el diferimiento a través de este tipo de entidades les ayudaba a su Claro, supervivencia, muy importante a para ellos. promover y sin tomar los desastres naturales que a todo lo que es el sector agropecuario les afecta. Finalmente, contador José Becil, han estado cabildeando con senadores, con diputados. ¿Están receptivos? ¿No? La última vez que estuvo el secretario de Hacienda en Jalisco con los empresarios, hubo un reclamo del secretario Videgaray diciéndoles, oiga, a ver, quitamos el IDE, quitamos el YETU, no he escuchado nada de eso, que fue una demanda de ustedes, y oigo puros reclamos, ¿no? Porque el sector empresarial está tenso con esto. Hay mucha apertura por parte del Poder Legislativo. Tanto diputados como senadores abrieron un periodo que prácticamente va a concluir este domingo o lunes, en donde han abierto las puertas para que todos los sectores, a través de una debida agenda, puedan manifestar lo que ellos crean conveniente. Yo considero que la posición de las cámaras ha sido receptiva. Sí. Desde luego también ha estado la presencia de la Secretaría de Hacienda, ha estado la presencia del SAT, también muy receptivos. Están escuchando la queja de la población, así como yo en este momento a través de esta entrevista y la televisión puedo manifestar lo que es mi opinión y la opinión de nuestra profesión, porque lo que digo está consensado con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, es quien nos dirige a 60 colegios A nivel nacional. a nivel nacional, y que los 60 colegios unidos al instituto podemos nosotros llevar a cabo esta opinión. Ellos han escuchado, han visto todo lo que se ha puesto sobre la mesa, quedará en su criterio y en su conciencia el tomar las decisiones adecuadas para una propuesta en bien de México. Muy bien. Contador José Becil, muchas gracias por darnos esta entrevista, por Gracias, abrirnos un poco, desde luego, los ojos a la sociedad de lo que está pasando. Vamos a escuchar otros sectores, vamos a hablar de la industria automotriz. ¿Cómo lo están viendo ellos? Luego de la pausa vamos a regresar a esto. Muchas gracias, contador. Gracias, Raúl. Le agradezco. A tus órdenes. Una pausa, regresamos de inmediato. Vamos a escuchar otros sectores industriales y comerciales importantes de México.